Bueno, buenas tardes a todos. No voy a repetir cosas que Ale ya dijo, pero a mí me sorprende más que a él que estemos todos acá hoy, en un día como hoy. Me pone muy contento, como lo dije en la clase pasada, me pone muy, pero muy contento de que estén acá. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible y que nos sirva a todos. Voy a dejar algunas palabritas para el final, habida cuenta de que hoy empezamos un poquito más tarde de lo normal. Así que me gustaría que abordemos la temática de hoy directamente. Hoy es el último módulo de este curso, que como ustedes bien saben, la intención, al menos de mi parte, y creo que la doctora Fredes también, fue hacer una, si se puede decir, síntesis de los aspectos más importantes que el Código Civil y Comercial tiene para con la tarea que hacemos a diario en nuestros lugares de trabajo. Y dentro de las limitaciones del tiempo y de las disponibilidades de tiempo, a mí me parece que hemos escogido temas que son importantes, que nos pueden llegar a ayudar y a dar herramientas que nos permitan hacer nuestro trabajo quizás de una manera más, si se quiere, apegada al nuevo ordenamiento civil y comercial. En la clase de hoy, o en el encuentro de hoy, la idea es que conversemos y hablemos y analicemos qué disposiciones tiene el Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad civil. Es a priori una cuestión, si se quiere, que no tiene grandes aristas en cuanto a lo que nosotros vinimos conversando, pero vamos a ver y a desentrañar a medida que vayamos avanzando en el articulado que no es así. Hay importantes modificaciones en materia de responsabilidad civil que quienes trabajamos en juzgados civiles y comerciales o en defensorías civiles nos van a resultar de mucha aplicación. Entonces, responsabilidad civil, funciones de la responsabilidad civil, vamos a ir un poquito para atrás en cuáles son, si se quiere, desde un punto de vista más teórico o filosófico, las funciones de la responsabilidad civil. Y vamos a hablar de un instituto del derecho relativamente joven, que son las sanciones pecuniarias disuasivas, que a mí me parece un tema importante y que, como vamos a ver en un ratito, lastimosamente no forma parte del Código Civil y Comercial. Pero vamos a ver con qué características. Las funciones de la responsabilidad civil, es decir, cuál es su razón de ser, su función, su propósito, es algo que se discutió en derecho hace muchísimo tiempo y se sigue discutiendo. Ahora lo vamos a ver, cómo recobra actualidad este debate. Pero ya en el common law, en el derecho anglosajón, hace muchísimo tiempo, la punición de las conductas y la reparación de los daños que esas conductas generaban formaban parte del mismo derecho, de la misma rama del derecho. Si quiere, estaban, de algún modo, inmersas en la misma órbita del derecho. Esta manera de verlo, con el tiempo se fue, de algún modo, fue aportando críticas fundadas, que no viene al caso ahora analizarlas, pero sí, digamos, que a partir de la codificación, del proceso de codificación que sufrió el mundo del derecho a partir del siglo XIX, aparece una separación entre las dos ramas del derecho en cuanto a la punición de las conductas, es decir, la rama del derecho que va a estudiar qué conductas la sociedad pretende que no se lleven a cabo, va a ser el derecho penal o el derecho sancionador, y la reparación de los daños que esas conductas generen en el derecho civil. Esta dicotomía a lo largo del tiempo sufrió serios embates de ambos lados, tal es así que el Código Civil, en una etapa histórica donde aparentemente la discusión estaría zanjada para dividir la órbita de punición y responsabilidad, tiene resabios
de un sistema punitivo en los artículos 1066 y 1067, cuando habla expresamente, ¿no? Aquel que ocasione un daño con culpa o dolo, hace referencia expresa a la culpabilidad de la persona, a la intención de llevar a cabo esa conducta para, es decir, como requisito de la reparación. Y este debate, traigo a colación esta cuestión histórica, si se quiere, que no tiene tanta trascendencia en lo que nosotros vamos a hablar acá, pero cierto es que este debate reaparece con mucha potencia, si se quiere, doctrinaria en el Código Civil y Comercial. Y vamos a ver por qué. Antes quiero dejar una cosita acá. Bien. Entonces, digamos, a modo de doctrina, que las funciones de la responsabilidad civil, entendida como instituto, como rama del derecho, pueden dividirse en tres. Una función demarcatoria, que es esta, propia de distinguir qué está prohibido y qué no está prohibido. Las conductas que la sociedad, de algún modo, coincide o se pone de acuerdo en que pretende que no se lleven a cabo. Una función de minimización de costos sociales, así se dice. Esto es, bueno, vamos a penar a aquel que conduce en estado de ebriedad porque pretendemos como sociedad disminuir la cantidad de gente que se muere en las rutas. O por ejemplo, misma función minimizadora de costos sociales en cuanto a la distribución de los costos de la reparación. Esto de algún modo se ve reflejado, por ejemplo, cuando en una sentencia de primera instancia se condena a una persona a reparar un daño sufrido por quien padece un accidente de tránsito, esa condena por lo general la paga un seguro. La paga una empresa aseguradora que nosotros la citamos al pleito, ejerce sus defensas y en caso de que el caso esté dentro de su cobertura, paga. ¿Pero cómo paga? Bueno, paga con la prima de todos los otros clientes de esa aseguradora. Es decir, la plata para pagar esa sentencia sale de todos aquellos clientes de esa aseguradora que pagan su prima. Entonces, de ese modo se distribuye el costo de la reparación. Esa es otra función de la responsabilidad civil. Y después una función admonitoria, dice la doctrina, que es esto de ya una concepción más psicológica, si se quiere, o más persuasiva. Mirá, esta conducta está penada, es decir, si vos llevás a cabo esta conducta, el sistema del derecho te va a pedir que resarzas los daños que cometas. Esto tiene más que ver con una teoría más cercana a la pena amplificadora del derecho penal, pero en derecho civil y en responsabilidad civil existe. Y nosotros vamos a ver que en el Código Civil y Comercial que estamos estudiando existe una clara distinción entre tres tipos de responsabilidades, entre tres funciones de la responsabilidad civil, mejor dicho. Una función resarcitoria, que es la que nosotros ya conocemos, con la que trabajamos todos los días, el artículo 1113 del Código Civil, 1108, en fin, esta idea de que quien a través de un hecho comete un daño antijurídico, culpable y demás, debe resarcirlo. Esta idea de poner a quien sufrió un daño en la situación anterior a que lo haya padecido. Esta es la lógica un poco de la teoría de la responsabilidad en materia resarcitoria. Volver las cosas al estado anterior a que se cometa el hecho que produce el daño. Pero este Código Civil y Comercial introduce, yo no diría inéditamente, porque ahora vamos a ver que en el Código Civil existían atisbos de función preventiva, pero introduce de manera ya expresa, positiva y bien robusta la función preventiva de la responsabilidad civil. A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se puede decir tranquilamente que el Código Civil y Comercial le preocupa que los daños no se produzcan. No le alcanza ya al sistema del derecho en materia civil reparar el daño. Se coloca temporalmente, si se quieren, un momento antes.
Nosotros hasta la entrada en vigencia de este nuevo código teníamos que al derecho le importaba que si se producía un daño ante un hecho antijurídico, volver las cosas al estado anterior. Ejemplo, un accidente de tránsito. Bueno, choco mi auto en la esquina, bueno, inicio la demanda, me llevo a cabo todo el juicio, obtengo una sentencia que lo que procura es volver las cosas al estado anterior. Darme la plata para yo con esa plata poder reparar el auto y ponerlo en las mismas condiciones que estaba antes del choque. Y si sufrí daños, además de mi vehículo, a mi persona, supongamos me fracturé un brazo, tuve que hacer 6 meses de rehabilitación, ir al médico, comprar medicamentos, dejar de trabajar, en fin, todos los rubros indemnizatorios que nosotros conocemos, bueno, el derecho en su función resarcitoria lo que intentaba era volver al Estado a esa situación anterior al hecho. ¿Se entiende esto? Esta es la función clásica resarcitoria del derecho civil. Bueno, en este punto se produce un cambio, a mi juicio, trascendental. Y es que el sistema jurídico, a partir de la entrada en vigencia del código, ya no se conforma con intentar volver las cosas al estado anterior. Me voy a desabrochar este botón porque esta camisa me queda chica y me aprieta. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no le alcanza al sistema con intentar poner las cosas en el estado anterior. Ahora dice, no, espere. Y ahora vamos a ver de qué modo lo hace, ¿no? Pero desde un punto de vista general, si se quiere, ahora dice, no, espere. Si estamos en condiciones de evitar que el daño se produzca, hay que hacerlo. Ahora vamos a ver de qué modo, porque es complejo. Pero pensemos y sentemos como principio y establezcamos para nosotros que aparte de la función resarcitoria que siempre tuvo el sistema civil argentino, ahora tenemos una función preventiva. La responsabilidad civil ahora en Argentina tiene una función preventiva. Y por último, tenemos una función punitiva. En este punto yo puse un signo de pregunta ahí, porque en esta materia, en cuanto a la función punitiva de la responsabilidad civil, se han gastado libros y libros y libros de tinta, y lo seguimos haciendo a partir de ahora, de lo que vamos a ver a continuación, porque no me quiero adelantar, pero para introducir al tema, digamos que al derecho civil, al derecho de la responsabilidad civil, le importa establecer sanciones, multas. En materia de rubro indemnizatorio es lo que ustedes deben conocer como daño punitivo, ahora vamos a avanzar sobre esto, pero multas civiles, sanciones conminatorias, para evitar justamente que se vuelvan a cometer. Es esta idea, que hablábamos antes, de una función persuasiva, de que la conducta no se vuelva a llevar a cabo. Y hay muchísimos autores con pero muy buenos argumentos que establecen que esa función, la punitiva, no es propia del derecho civil, sino que es propia del derecho penal. Y por esa razón básicamente, y ahora vamos a ver algunas razones más que la tocan, pero centralmente el núcleo de la razón es esta. No, espere. Nosotros ya dijimos que el derecho civil se va a encargar de reparar los daños y el derecho penal o sancionatorio se va a encargar de reprimir las conductas con sanciones. Sin embargo, vamos a ver que el primer proyecto elaborado por la comisión redactora de este Código Civil y Comercial, compuesto por el doctor Lorenzetti, la doctora Kremermacher de Carlucci y Elena Hayton de Nolasco, que son 3 jueces de la Corte, previó la función preventiva, expresamente. Ahora lo vamos a ver. Pero fíjense el desbarajuste que hay en todas estas ideas tan estructuradas, que el primer proyecto 2012 de Código Civil y Comercial elaborado por la Comisión de Juristas de Notables que lo hicieron, incorporaron la función punitiva del derecho civil, de responsabilidad civil. Y ahora vamos a ver cómo. A ver, hagamos una cosa. Discutamos un poco. Si el mundo
nosotros sabemos, tenemos toda certeza y estamos de acuerdo que el mundo se termina mañana. Nos vamos a dormir esta noche y mañana no hay nada. No me miren con ganas de que bueno, porque es un garrón. Mirá, siguen habiendo caras. Bueno, independientemente de esto, el mundo se termina mañana. Y tenemos hoy una conducta reprochable desde el punto de vista del derecho. Una conducta antijurídica. ¿Qué hacemos? ¿La penamos? ¿O da lo mismo si no hay más nada? ¿Qué opinan? Opinemos. ¿Cómo es tu nombre? Alicia. Ah, pensé que... ¿Vos qué opinás? Y que si mañana está viendo el mundo, te ocupas de otras cosas. ¿Cómo? Perdón. Te ocupas de otras cosas. No importa, vendría a ser. Familia, no importa quién. Claro. ¿Quién la va a penar si se termina el mundo mañana? ¿Y quién la va a cumplir, en todo caso, la pena? Depende, no sé, si te matan a tu hijo, le haces lo mismo, no sé. Lo matás a no sé. La pregunta sería entonces, tenemos esa certeza y hay una conducta reprochable acá frente a todos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos ocupamos de penarla? No, dice Tato. La ley está para cumplirla. Ah, y a ver ahí. Mirá cómo te apunto, Marcela. Yo lo que voy a tener materialidad para hacerla efectiva. Pero pensemos en esto. Perdón, Pensemos en la función. Pensemos en la función de la responsabilidad civil. En la función del derecho, si se quiere. Pensemos si nosotros representaríamos las funciones del derecho. ¿La penamos a la conducta? ¿La reprochamos jurídicamente? Saldríamos todos a hacer cualquiera y todo sería nada. Sí, total. Total, mañana Nos que quedamos con la familia. la ley representa el derecho, el respeto, la equidad, qué sé yo. Lo que deberíamos La hacer es balancita. penarla. Lo que haríamos seguramente sería no. Punitiva, sí. Ujú, Sí, que después puedes prevenir otra, ya ese se termina el tiempo. ujú. Bueno, En cadena perpetua obliga. Claro, ¿qué sentido tiene? claro, bueno, esto es un poco lo que ocurre. Esta pregunta, ius filosófica, si se quiere, del derecho, se lo preguntaron los kantianos durante muchos años y, por ejemplo, los postuladores de la teoría de Kant dicen esto. ¿Para qué penar? Visto desde otro punto, es la única oportunidad que tenés para reparar el daño también. Puede ser también, pero pensémoslo de este punto, para analizar la función punitiva dentro del Código Civil y Comercial. Acá tenemos quienes postulan la idea de el derecho está para esto, cualquier conducta jurídicamente reprochable hay que penarla. Y acá aparece un ejemplo muy interesante de la película John Fitzgerald Kennedy, de la muerte de Kennedy, que el fiscal que acusa en el pleito dice el derecho prevalece por más que se abra la tierra, ¿no? Que grafica esta idea. Perseguir y reprochar la conducta antijurídica bajo cualquier circunstancia. Los kantianos reproducen esta idea. Y hay quienes tienen una función mucho más esta idea de la función de la responsabilidad. ¿Para qué voy a penar? Si lo que yo busco con la pena es evitar que con posterioridad se cometa la misma actividad o la misma conducta. Si mañana no hay más conductas. Es un poco esta la discusión, si se quiere, filosófica, a la cual los invito a repasar. Fíjense, yo les decía que el proyecto de Código Civil y Comercial establecía en su artículo 1708, digo establecía porque voy a hacer una breve síntesis de qué ocurrió con este Código Civil y Comercial. Estos tres juristas notables que yo les comenté al principio escribieron a través de un montón de comisiones, escribieron el proyecto de Código Civil y Comercial, que es este proyecto 2012. Ese proyecto pasó al Congreso de la Nación para ser aprobado y el Poder Ejecutivo realizó una serie de modificaciones. Y después una comisión bicameral permanente del Congreso
llevó a cabo la versión final que finalmente se aprobó y la que hoy nos rige. Esto lo digo porque van a ver acá que va a decir proyecto, anteproyecto, versión final. En ese primer esbozo de código se establecía en el 1708, fíjense, clarito, las funciones de la responsabilidad civil. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño, función preventiva, a su reparación, la clásica función resarcitoria del derecho civil, y a los supuestos que sea admisible la sanción pecuniaria disuasiva. O sea que el Código Civil y Comercial original, redactado por la Comisión, dispuso expresamente que la reparación civil debía incorporar la función punitiva. Con esto quiero decir que haya estado ahí, quiere decir que tipos que estudiaron de verdad y saben lo que dicen, creyeron que era conveniente que en la reparación, de algún modo en la responsabilidad civil se incluya la función punitiva. Bueno, en este vaivén que yo les acabo de contar, la versión final, que hoy tenemos en el código, se le suprimió esa última parte y dice: las funciones de este título son aplicables a la prevención y a su reparación. Muchos autores recogen esta supresión que ha hecho el Poder Ejecutivo de la función punitiva de la reparación civil y de algún modo establecen esta idea que yo puse abajo, de que de este modo se zanja esta eterna discusión que nosotros repasamos al principio de si la función punitiva era propia del derecho penal o podía también inmiscuirse en el derecho civil, en el derecho de reparación civil. La verdad que mi opinión en este lugar, en este punto, no vale nada, en definitiva, pero cierto es que las razones por las cuales, al menos en los fundamentos, se exponen para haber sacado esta función punitiva del artículo del 1708 es justamente que conforme los principios de derecho penal, para aplicar una sanción, para aplicar una pena ante una conducta antijurídica, se deben garantizar todos los principios y garantías del derecho penal. Principio de inocencia, indubio pro operario, y una serie de principios más que en el modo en que fueron, ahora lo vamos a estudiar, ¿no? Pero en el modo en que fueron incluidas las sanciones pecuniarias disuasivas, no se garantizaban, más bien todo lo contrario. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, nosotros ya lo vimos esto en este curso, en materia de consumidor, en caso de duda, la interpretación era a favor del consumidor. Por ejemplo, carga probatoria dinámica, ya lo dijimos, cuando hay una relación dispar entre actor y demandado, quien no alega un hecho, o sea, la carga de probar el hecho va a estar a cargo de quien esté en mejores condiciones. Y eso y muchas cuestiones más que no se dan en el derecho penal, en las garantías de derecho penal, y esa aparece como la razón más fuerte para haber hecho esta eliminación. A mi juicio, a mi humilde juicio, inconveniente. Desafortunada, si se quiere. Ahora vamos a avanzar un poco en las razones de eso. Entonces, sin perjuicio de esto que yo les estoy contando, de que la función punitiva de la responsabilidad civil se eliminó del Código, nosotros en nuestra legislación, en una ley muy importante que tenemos los daños punitivos, expresamente consagrados. La Ley de Defensa del Consumidor, artículo 52 bis o 56 bis, a ver, 52 bis, de manera expresa consagra la posibilidad de los jueces de dictar multas civiles, ahora vamos a ver en qué circunstancias, en el marco de una acción civil. Ahora vamos a ver, eso genera, esta eliminación en el Código y haber mantenido el 52 bis en la Ley de Defensa del Consumidor, genera una cierta simetría normativa que es perjudicial y por esa razón yo creo que es inconveniente la supresión. Pero hagamos un poco de historia. En materia de daño punitivo, este ejemplo de algún modo lo resume y lo define de manera bastante clara. El caso Ford con Pinto de la jurisprudencia de Estados Unidos pasó esto. Ford diseñó un auto
que se comprobó que impactándolo de determinada manera, explotaba. O sea, cuando el auto sufría un accidente y le pegaba de determinado lugar, el auto explotaba por el aire, con todas sus consecuencias. En ese marco, en ese juicio, se logró probar que Ford, a través de un análisis económico, otro tema interesantísimo, que quizás quede para otra reunión, el análisis económico del derecho, muy interesante, a través de un análisis económico llegó a la conclusión que era económicamente más redituable pagar las indemnizaciones de los casos que efectivamente ocurra, que al auto le peguen ahí y explote, que avisar a sus clientes que lo habían comprado y darles otro auto. O sea, hizo un análisis de costo y determinó que esta segunda opción era más económica, más eficiente en términos económicos. Eso se comprobó en el juicio y la Corte Suprema de los Estados Unidos le impuso, además de la reparación de los daños quienes sufrieron la explosión del auto, le impuso a esta empresa, a modo de rubro indemnizatorio, un daño punitivo elevadísimo. Le dijo, bueno, usted le va a tener que pagar a Mengano, Fulano y Sultano todos los daños que probaron en este juicio y además yo le voy a poner a usted una multa muy grande por la decisión que tomó. Claro ejemplo de función persuasiva punitiva del derecho civil. Clarito. Voy a volver para atrás un poquito. Es esto. Entonces, ese si se quiere, es el antecedente jurisprudencial más nítido que yo advierto en materia de daño punitivo y que la jurisprudencia argentina, ahora vamos a ver de qué modo, recepta. Sin embargo, bueno, entonces esta es un poco la lógica, ¿no? Yo ahí les puse. La lógica del daño punitivo, desarticular una actividad provechosa de quien decide dañar porque le resulta más económico. Esto que parecen palabras sueltas es central, es nuclear, porque no todo es daño punitivo. Ahora yo les voy a contar un poco cuál es el estado actual de jurisprudencia en materia de daño punitivo, pero esta es la lógica. Sin embargo, la gran mayoría de los autores especializados en el tema, en la materia, sostienen, yo creo que con asidero, que en la jurisprudencia argentina no se ha logrado, o la jurisprudencia argentina, los casos en los cuales ha sido planteado, no han logrado plasmar del modo que, o de algún modo para cumplir el objetivo que trae consigo el daño punitivo, no lo ha logrado plasmar realmente. Y la razón, un poco, yo ahí puse, la jurisprudencia no ha ido de la mano con el objetivo buscado por la doctrina especializada, porque se ha aplicado en casos que no son de auténtica gravedad. La doctrina especializada dice, este tipo de daño, porque pensemos esto, imponer una sanción, una multa civil, es, además de pensando en la sentencia, estoy ya pensando en la sentencia que termina un juicio, además de volver al estado anterior, devolver las cosas al estado anterior del hecho, de pagarle lo que gastó para reparar el auto, de pagarle el tiempo que estuvo sin auto, de pagarle los daños médicos a la persona, en fin, esta idea, además de todo eso, otorgarle una multa que paga el demandado y la cobra el damnificado, con matices, ahora lo vamos a ver. Y la jurisprudencia argentina lo utilizó para casos dice la doctrina especializada, de no tanta gravedad. Yo en este punto disiento en algunas cosas, porque la doctrina especializada en la materia dice, el daño punitivo es para casos esto. Una empresa que sabe que si al auto se lo choca, así explota. Por más que tenga 5 nenes adentro. Explota. Y decide avanzar con ese vehículo a pesar de las consecuencias. Esa es la lógica. Y en Argentina se utilizó, por ejemplo, para contratación compulsiva de tarjetas de crédito, para doble facturación de telefonía celular. Como que de algún modo se tergiversó la funcionalidad. Yo no estoy tan de acuerdo. A mí me parece que el daño punitivo debe aplicarse en esos casos, doble facturación, pero en todo caso, digamos, en todo caso, con montos menores. Yo ahora les voy a contar algunos casos.
Entonces, el origen jurisprudencial es la Corte de los Estados Unidos, en el caso Ford Pinto, y nosotros lo incluimos en nuestra legislación en el 56 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que básicamente le posibilita al juez dictar multas civiles para suprimir comisión de ilícitos civiles, conductas gravemente lesivas. Antes de leer el 52 bis, que es nuestro, de algún modo, nuestro exponente de la función punitiva de la responsabilidad civil en nuestro derecho, digamos que conteste toda la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que la redacción de este artículo es muy poco feliz, es muy poco productiva. El modo en que están redactados los supuestos en los cuales se habilita al juez a dictar la multa civil, de este modo, es muy defectuoso. Y ahora vamos a ver que el modo en que estaban redactados en el Código Civil y Comercial, que fue suprimido, era mucho mejor. Al proveedor que no cumpla, ahora vamos a ver las alcances, pero al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, es decir, a pedido de parte, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, Que nosotros tengamos la posibilidad de dictar multas civiles en esta ley, primero de todo, de algún modo cercena la posibilidad de hacerlo solo en aquellos casos donde sea aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, que no lo son todos. En un accidente de tránsito no se usa, no es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Dónde es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor? ¿En qué casos? Cuando haces una compra, un contrato. Donde una de las partes sea considerada consumidor y la otra sea considerada proveedor. Yo con Movistar, yo con Chevrolet, yo con Diarco, yo con... Lo que quiero decir con esto es que al haberse suprimido el daño punitivo del Código Civil y Comercial, la posibilidad de aplicarlo se cercena a los casos donde hay relación consumeril, que si bien son muchos, no son todos. Teijerón Luis Mario, con Cervecería Maltería Quilmes, recurso de casación. Esos son ejemplos, esto que yo les decía que en la jurisprudencia argentina no se aplicó de modo, si se quiere, previsto o querido por los especialistas. Y esas empresas, por ejemplo, que en procura de un producto X, papel o la explotación minera, lo que fuere, producen en la población que el agua disminuya, la calidad del agua no sea la buena, el uso de químicos, y produce enfermedades Pasó hace muy poco. en la sociedad y se empieza con una demanda de uno y se empiezan a sumar. ¿Cabe en esto? Derecho ambiental. Claro que sí, pero primero déjame decirte algo, a lo cual vamos a avanzar un poquito más adelante. Yo quiero que terminemos hoy, ¿no? Que me pase lo de siempre. Pero Marcela era, ¿no? Marcela no solo es aplicable, a mi juicio y a mi humilde entender, el daño punitivo, en ese caso, sino que además, y ahora vamos a avanzar sobre eso, es aplicable la función preventiva del daño. En esos casos que vos mencionás, al derecho le importa que el daño no se produzca. ¿Por qué? Porque producido el daño, volver las cosas al estado anterior es imposible. Volcado el cianuro en el Río Negro, Estefanía lo debe saber mejor que nadie, contaminado el río, volver las cosas al estado anterior es casi imposible. Si no, pregúntenle al Riachuelo. Ahora vamos a ver, cuando avancemos sobre función preventiva, que hay casos que al derecho le preocupa que no se produzcan. No le alcanza ya con que producidos intente resarcir. Porque no es posible. Porque hoy los daños no son más lo que el acta que leímos la clase pasada, del acta de defunción del tipo que se tomó unas copas de más y fue víctima de un... Hoy los daños son
que se nos publique algo en una red social y que nos produzca un daño a nuestra familia, alguien que lo difamen de manera gravísima y por ahí no hizo nada. ¿De qué modo reparo eso? Ya está, el daño está hecho. ¿De qué modo vuelvo las cosas al estado anterior? Ya está. Me pueden pagar 200.000 millones de dólares, pero si una mala praxis muere mi hijo, ¿de qué modo vuelvo las cosas al estado anterior? Bueno, eso el derecho se preocupa. Pero déjame, Marcela, terminar con la función punitiva para avanzar en relación a esto. Igual, gracias por intervenir, porque si no hablo como una cotorra y no paro. Entonces, te dijeron, Mario, con cervecería Maltería Quilmes es un ejemplo de aplicación de daño punitivo, y el caso es un señor se compra una Pepsi en un kiosco, la va a tomar, ¿lo conocen? No. O sea, abre una Pepsi en un kiosco en Córdoba y adentro de la botella había un sobre de gel íntimo abierto. Un asco. Y en ese caso, si quieren, retrocedemos a la definición de daño punitivo y verificamos, con este caso es paradigmático porque se verifica de manera muy clara por qué la jurisprudencia argentina no logró plasmar las ideas que tuvo el daño punitivo. El caso, que es una empresa masiva de producción de este producto, incurre en esta falta, yo diría, gravísima en cuanto al control de calidad. El juez de primera instancia le impone un daño punitivo altísimo, creo que de 2 millones de pesos a la empresa, y lo revoca la Cámara y el Superior Tribunal de Córdoba. Y básicamente dicen, y sí, la verdad es que es un garrón, pero bueno, la verdad es que fuimos, hicimos la pericia y verificamos que los controles de calidad de la empresa en la planta son buenos. Entonces, no entendemos, dice el Superior Tribunal Cordobés, entendemos que no hay una intención, voy a volver, no hay un menosprecio a la prestación del servicio, sino más bien una cuestión circunstancial, y se reduce se quita el daño punitivo y se dan, creo que 200.000 pesos en materia de daño moral a la víctima. Banco de Galicia con Castelli, Castelli con Banco de Galicia, en realidad también se condenó a pagar 1 millón de pesos a una señora que, es un caso que yo conté que me pasó a mí, es insólito. Anoche lo estaba leyendo y me puse a pensar que lo podría haber esta plata ganado yo. Porque a mí me pasó esto, insólitamente. Vieron que cuando vos contactás con un banco, o yo en este caso empecé a trabajar en un lugar que me abrieron una caja de ahorro, y con la caja de ahorro, sin avisarte, te abren una cuenta corriente. Bueno, es este caso. A la señora le abrieron una cuenta corriente, a los 2 meses cerró la cuenta porque no la usaba, pero le quedó abierta la cuenta corriente que le abrieron pero no le avisaron. Le generó gasto, la metieron en el veraz, situación incobrable, 5, un desastre, no pudo pedir un crédito hipotecario. Bueno. La señora demandó y probó el actuar negligente del banco y el juez de primera instancia de Bahía Blanca le impuso un daño punitivo de 1 millón de pesos. Sólido. Y ahora el expediente, la sentencia fue apelada y está en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires a la espera de resolución. Pero lo que quiero decir con esto, y ahí lo puse, es que un poco la manera de explicar por qué el daño punitivo o la función punitiva de la responsabilidad civil no se logra plasmar de lleno en la jurisprudencia argentina tiene que ver con esto, un poco la cultura jurídica o, si se quiere, jurisprudencial argentina de esto, esta idea, ¿no? Yo la voy a tratar de plasmar en palabras simples, pero es esta idea de todas las demandas están infladas, ¿cuánto es un Renault 12 y me estás pidiendo 30.000 pesos? Es un poco esta lógica la que a mí, humilde modo de ver, se da de patadas y impide que la lógica punitiva de la responsabilidad civil se plasme de manera clara en la responsabilidad civil. Porque ¿qué pasa? Los desertores de esta idea que dicen, mire, yo le traigo las cosas a su estado anterior, hablándole a la víctima de un daño. Con eso le tiene que alcanzar, ¿por qué le voy a dar más plata? Eso importaría para usted un enriquecimiento sin causa. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿importa un enriquecimiento sin causa
cobrarle una multa al Banco de Galicia, por poner un ejemplo, que tiene esa actitud con, quizás, no sé, vamos a poner un número en Buenos Aires, una cartera de 2 millones de clientes y uno demanda? A mi juicio me parece que no. A mi humilde juicio me parece que no. No es enriquecimiento sin causa. Como preventivo, como adoctrinamiento. Es una función disuasiva. Pero fíjense esto, fíjense qué dato de la realidad para comentar en este aspecto. En este caso, en Cervecería Maltería Quilmes, el fallo de primera instancia que le impone un daño punitivo de 5 millones de pesos, si lo plasmamos, vamos a ponerlo en materia bursátil, en materia de bancos, llevémoslo al ejemplo de Banco Galicia. Una multa, un daño punitivo de 5 millones de pesos por haber abierto sin solicitud de cliente 2 millones de cuentas corrientes. Una me demandó y tengo una sentencia en contra de daño punitivo por 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos es la cuota de un mes de ingreso bruto por la ganancia de los otros, del otro 1.999.000 casos que abrió cuenta y no demandaron. ¿Soy claro en esto? Es un dato estadístico de la realidad concreto que es insoslayable, a mi juicio. Entonces, me parece que rasgarnos las vestiduras, que lo hacen muchos autores, diciendo ¿cómo vamos a dar un daño punitivo porque vamos en contra de los principios del derecho penal o estaríamos importando un enriquecimiento sin causa para el damnificado? No con estos daños, no con esta economía de escala, no con el año 2016. Bueno, entonces de ahí yo le puse constitucionalidad o no, esta discusión eterna de si la sanción punitiva debería estar solo en el ámbito penal para garantizarle. ¿Se entiende la lógica? Este sector de la doctrina dice, no, el derecho civil no puede imponer sanciones porque las sanciones son propias del derecho penal porque deben garantizar los principios y las garantías del derecho penal. Que me encanta, yo soy profesor de Derecho Constitucional y me encanta contar cuáles son las garantías de las personas que están perseguidas de un delito. Pero me parece que ya estamos en una altura de maduración jurídica y sociológica para distinguir de las garantías de aquel que está privado de su libertad por cuestiones, si se quiere, políticas, de un banco que manda 2 millones de tarjetas de crédito por mes a gente que no se la pide. Yo creo que estamos a la altura para distinguir esa cuestión. Y bueno, y muchas veces no ocurre. Fíjense, el Código Civil y Comercial preveía en su proyecto inicial, el 1714, que establecía de manera expresa esto que hablábamos, la función pecuniaria disuasiva. Otro nombre que se le dio al daño punitivo, porque también ahí hay toda una discusión. Esto es una realidad que, no sé si la van a escuchar mucho decir a un abogado, pero pasa esto. A los abogados les encanta cambiarle el nombre a las cosas. Cuando vean que algo no se entiende bien, así simple, es porque les están mintiendo. ¿No le quisieron poner daño punitivo? Sanción pecuniaria disuasiva, que básicamente es lo mismo. El juez tiene atribuciones para aplicar a petición de parte con fines disuasivos una sanción pecuniaria a quien actúe con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Este es un dato clave. Si este artículo lo tuviéramos en el Código Civil y Comercial, que no lo tenemos, repito, abría la puerta a imponer este tipo de sanciones a estos casos. O sea, de algún modo zanjaría o echaría claridad a esto que se generó en la jurisprudencia argentina que no querían los especialistas, que se use el daño punitivo para pavadas. Solo para casos de incidencia colectiva, derechos personalísimos, contaminación, servicios masivos de comunicación o prestación de servicios masivos como la comercialización de la gaseosa Pepsi, en fin, o el teléfono celular, los bancos o lo que fuera. Su monto se fijará prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso. Acá sigue igual. Y fíjense al final. La sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada.
Entonces yo acá pregunto, la sanción pecuniaria disuasiva o el daño punitivo del que venimos hablando, ¿lo debe cobrar el damnificado? El daño punitivo que le impone el juez a la empresa que abrió cuentas corrientes sin avisar, ¿lo debe cobrar al que se le abrió la cuenta corriente? Sí, él y todos los otros que tienen la misma situación. Podría ser. ¿Y esta cosa del enriquecimiento sin causa? Porque, digo, a esa persona, además del daño punitivo, le volvieron a su estado anterior a la comisión de hecho. Es decir, si probó que esa intromisión en veraz, que la deuda que le generó la intromisión en veraz le provocó, por ejemplo, no salir en el procrear, pienso, y lo probó, se lo vamos a resarcir. Si probó que no se pudo comprar, se lo vamos a resarcir. Si probó que le produjo una angustia psicológica, se lo vamos a resarcir. Entonces pregunto, además de eso, ¿le vamos a pagar a él la multa del daño punitivo? ¿Todos opinan que no? ¿Hay coincidencia en esto? ¿Por qué no? Sí, es una multa a la conducta inadecuada. Ujú. No al daño en particular que se le ocasionó a una persona. ¿A dónde va a ir si no son plata? Sí, pero Sí, pero a ella ya se lo retribuye. La sanción tiene el destino que le asigne el juez. Puede- Si usted es juez, ¿a quién se la daría? Y se arriesga que la Cámara se la saque por enriquecimiento sin causa. Como pasó en caso Pepsi. Y como puede pasar en Banco Galicia con Castelli. Lo sabemos. Pero no pierde todo. No todo, 2 millones de pesos. Y les voy a decir otra cosa. El trabajo de iniciar la causa. Les voy a decir otra cosa. Les voy a dar otro dato para contestar esa pregunta. Sentencia de primera instancia que condena a pagar por función resarcitoria de la reparación civil 100.000 pesos, entre todos los rubros, ¿no? Moral, 100.000 pesos. Y de daño punitivo 2 millones de pesos. Esperen que no termine. 100.000 pesos en materia de reparación y de daño punitivo 2 millones. Con esta lógica que venimos conversando de la ley de defensa del consumidor, que el daño punitivo va a favor del consumidor, como yo anoté ahí. Que el Código Civil y Comercial prevía la posibilidad de que se le dé otro destino y no lo tenemos. Y entonces digo, pensando en la función punitiva del derecho civil, sentencia, 100.000 pesos de reparación y 2 millones de daño punitivo. Como ustedes bien saben, las empresas aseguradoras y las grandes empresas arreglan los juicios con posterioridad a la sentencia. Entonces, yo tengo una sentencia que tiene 100.000 pesos asegurados en materia de reparación y 2 millones de daño punitivo. Y viene la empresa y me dice, daño punitivo que el juez puede asignarle a otra persona que no sea el damnificado. Y viene la empresa y le dice, mire, yo le voy a dar los 100.000 que me reconoció en sentencia y le voy a dar 20.000 pesos más. Que desista de la demanda. Y usted desiste, obviamente. O sea, hacemos un acuerdo, lo homologamos, sin reconocer derechos ni derechos, nos damos la mano, yo, empresa, no pago los 2 millones de daño punitivo y usted, que no se los iba a llevar, o sí, se va con 20.000 pesos más aparte de la sentencia. Acabo de romper el... Yo le pido más si se quiere ahorrar 2 millones. Vamos a suponer ese caso. Es una posibilidad. Pero, ¿qué ocurre? A ver, acá el problema es este. Pero modifica la conducta. El problema es este. Si nosotros pensamos en la función, la lógica, la razón de ser de esta función punitiva del derecho civil es persuadir a la empresa de que no lo haga más. Esta es la lógica. Ahora, si yo faculto al juez a que el monto del daño punitivo no lo cobre el damnificado y lo cobre, por ejemplo, pienso, el Hospital Sati, por ejemplo, o la biblioteca de Mitre, Sí. o la Comisión de Fomento de lo que fuere, La multa la tengo que pagar.
no le va a importar al damnificado hacer ese arreglo. O sí, le va a importar si es un gran moralista y le hacemos una estatua acá. Pero si viene una empresa y le dice, mire, le doy las 100.000 pesos que le reparé y 25 lucas, que arregle el auto, aproveche. ¿Vio cuando piense bien, que le dicen cuando piense bien. Pero si desiste desaparece el litigio ¿Y la función? Claro, y la función de corregir no corrige. Bueno, exactamente. Esas son todas las cuestiones que nosotros tenemos que discutir. De cualquier modo, esto lo digo para que lo pensemos, pero, a ver, ¿qué puse acá? ¿A quién divide el monto? Alternativa de ejemplo, ya lo dije, situación actual. Hoy en la actualidad, todo muy lindo, esta discusión filosófica que acá tenemos, pero esto no pasa. Porque ya sabemos que el Código Civil y Comercial suprimió el daño punitivo, la sanción pecuniaria disuasiva de su articulado, y ahora nos queda solo en materia de defensa del consumidor. Es decir, solo aplicable a casos donde haya relación de consumo. Ahora, fíjense una cosa, y con esto no quiero sonar crítico del Código Civil, todo lo contrario, a mí me parece que es un código de avanzada y demás, pero fíjense esto. El proyecto 2012 le incorpora la función punitiva a la responsabilidad civil, el Poder Ejecutivo se la suprime, miles y miles de posibilidades para justificar eso. A mí se me ocurre una sola palabra, que es lobby, pero bueno, es mi teoría y yo soy súper conspirativo, no creo básicamente en nadie, es un problema. Se suprime el 1700, dijimos, 14, se suprime la sanción pecuniaria disuasiva, el 168 también, pero se dejan dos artículos que no tienen ninguna lógica habiendo eliminado, habiendo suprimido el daño punitivo. Fíjense, 1714, punición excesiva. Eliminamos, ya dijimos, eliminamos el daño punitivo, lo sacamos. La comisión bicameral dijo no, eso es resorte del derecho penal. Entonces, no sancionarás porque vamos a violar. Punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar un procedimiento procedimentalmente su monto. Es decir, le sacamos a la empresa la posibilidad de sancionarla civilmente y además, por las dudas, en el caso de algún loco, o algún juez loco la sanciona igual, le dejamos en el código la posibilidad de reducir esa pena en el caso de que sea excesiva. El supuesto previsto en el artículo anterior, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Ustedes se preguntarán cómo justificaron esto. Porque no somos nosotros acá conversando, porque yo puedo decir cualquier cosa. Se dio en el Congreso, con senadores, con diputados, con la presidenta. Bueno, la razón que dieron en el dictamen de comisión, no sé si lo puse acá, a ver, no lo puse, pero la razón que dieron es que por una cuestión de orden en el articulado, porque si eliminaban, esto es real, si eliminaban el 1714 y el 1715, había que subir dos artículos de todo. Claro. Que eso se solucionaba muy fácil, poniendo como en el código, el 521 ter, como tenemos nosotros en el código procesal. Bueno, esa es una razón que se esgrimió. Y la otra es que esto también, que es un poco más sólida si se quiere, estos artículos podrían eventualmente utilizarse para los casos de astraintes, que sí están en los códigos procesales, y de sanciones administrativas de tipo impuestas en sede administrativa. Defensa de la competencia, defensa del consumidor. Pero, yo ahí les puse, produce a mi modo, por eso decía hoy que me resultaba inconveniente esta supresión. Yo ya estoy hablando de más, ¿no? ¿Qué hora es? No, estamos bien. Me parece inconveniente la supresión de la función punitiva en la responsabilidad civil por esto. Ahora queda todo ahí, no se sabe bien para qué están estos artículos, esta es la razón que nos dan, yo realmente no la comprendo. Y además, haber eliminado el 1714 original
que preveía la sanción pecuniaria disuasiva de modo moderno, de modo completo y aplicable, hizo que nos tengamos que regir por el viejo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es realmente muy, pero muy defectuoso. Esto es conteste. Todos los jueces y toda la doctrina dicen que la redacción del 52 es mala. Es como un perro que ladra y no muerde. Es floja. Y el Código Civil y Comercial, en su viejo o en su inicial, 1714, venía a modificar esto. Se suprimió y quedó esto. Conclusión. ¿Qué tenemos hoy en materia de daño punitivo, en función punitiva de la responsabilidad civil? Solo el viejo artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, que le da al juez la posibilidad de dictar multas civiles en casos muy acotados y solo cuando haya relación consumeril. Cuando se compruebe y se acredite en el juicio que hay una relación de consumo en los términos del artículo 8 de la ley. Lo cual, a mi modo de ver, es bastante inconveniente. Bueno. ¿Qué más tengo que decir acá? Función punitiva. Nada más. Avancemos. Función preventiva. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Cela? ¿No? Que con el padrón, ahora que vamos a tener más completo de datos de la vía láctea, van a poder mandar más tarjetas y más cosas y nos entendemos. Claro. Nos entenderemos. Y este artículo así lo que va a pasar es que va a favorecer a las empresas que por ahí no se entregan. Yo creo lo mismo. Sí. Porque ahora cualquiera tiene de todo. Sí. Yo creo lo mismo. No vamos a tener cómo quejar, porque la defensa del consumidor... Sí, vamos a tener la reparación resarcitoria que siempre tuvimos. Pero cada vez van a aparecer más cosas. Pero que a mi modo de ver ya no alcanza más. Ahora vamos a ver por qué. Otra de las funciones de la responsabilidad civil que nosotros incorporamos con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, a mi juicio trascendental también, es la función preventiva. Es esta idea que al derecho ya no le alcanza más con tratar de volver las cosas al estado anterior de cometer el hecho, sino poner los ojos y la atención en prevenir ese daño, que el daño no se genere. Esto hay que entenderlo así como una cuestión central o ni siquiera de derecho, de vida. Es una cuestión media de vida. Nosotros ahora, el sistema jurídico establece que nos debemos preocupar porque los daños no se produzcan. Ahora vamos a ver de qué modo, pero es una cuestión bastante compleja, ¿no? Es complejo. A ver qué puse acá. La teoría clásica de la responsabilidad civil pensó en resarcir el daño como, claro, esto que yo le estoy diciendo. Esta idea clásica de la responsabilidad civil de reparar el daño una vez producido. Acaecido el hecho, genera consecuencias disvaliosas, yo trato de a quien la sufrió ponerlo en el estado anterior. En la actualidad, y a partir de la mayor concurrencia y dimensión de los daños, esto que hablábamos, se produce un aumento en la dañosidad exponencial. ¿Se acuerdan creo que el primer encuentro que nosotros tuvimos, que vimos la masificación de la economía de gran escala, nuestra nueva exposición ante las redes sociales y demás, la mega industrialización, la maquinaria, la tecnología de los autos y demás, o los medios de transporte, caso Ledesma, producen daños mucho más grandes a los que Vélez pensó cuando escribió el código. Más grandes y más a menudo. No es la misma posibilidad de daño ni de magnitud del daño si nos transportamos en una carreta que si nos transportamos en un metrobús, qué sé yo. Bueno, eso lo advierte el sistema jurídico y lo pone en evidencia en el nuevo Código Civil y Comercial. La tendencia entonces es que el daño no se produzca. Mantenemos, sí, la función resarcitoria que ya conocemos, pero ahora incorporamos la obligación, ahora vamos a ver en determinados casos y circunstancias, de prevenir el daño. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Porque suena muy lindo. No, ojo, quiere decir que si en esas circunstancias y condiciones que yo acabo de decir, que ahora vamos a repasar,
no lo evité, soy responsable. Esta función preventiva, si bien es positivizada en el Código Civil y Comercial, y cuando digo positivizada, digo incorporada en su articulado expresamente, había resabios, teníamos atisbos de función preventiva de la responsabilidad en el Código de Vélez. Y ellas eran la denuncia de daño temido. ¿Alguien sabe qué es una denuncia de daño temido? En los juzgados civiles y en las defensorías también tenemos muchas. Iris, no me dejes mentir. Daño temido. Yo tengo un vecino que está haciendo una pared al lado de la mía que está así. Fija que se cae. Fija. O, no sé, me ocurren ejemplos muy divertidos, pero no sé si contarlos acá, pero esto, la posibilidad concreta y eventual de que se produzca un daño. Nosotros tuvimos un caso hace un tiempo, 1 año, 2 años, así. Un tipo, creo que era en el barrio Paterno, no sé dónde era, tenía una casa en medio de una esquina o antes de llegar a la esquina y se copó y la agrandó toda, qué sé yo, y le cerró la puerta, o sea, la persona que vivía al lado no podía salir más. Insólito. Pero de verdad, pasó. No podía salir. Le tapó la puerta con una pared. Bueno, esas cosas pasaron y existían ya en el viejo ordenamiento con la denuncia de daño temido. O reparación urgente. También la prevé nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Lo van a ver. Interdicto de obra nueva muy similar. Las medidas cautelares. Nosotros ya teníamos en la legislación de fondo medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, son herramientas procesales que tenemos para evitar que el derecho que nos van a dar en una sentencia se frustre. Embargo preventivo, innovativo, toda esta historia. Quiero decir con esta, y la ley del ambiente, la ley general del ambiente también lo preveía, principio precautorio, es esta idea. Quiero decir con esto, no es nuevo. La función preventiva de la responsabilidad no es nueva, estaba de otras maneras, y la ley general del ambiente con el principio precautorio así lo determinaba. Fíjense, ante la simple, la ley y la jurisprudencia dice esto, ante la simple amenaza de daño ambiental, la respuesta es inhibir la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a un juez y le presento, y fíjense lo que dice después, incluso en caso de duda científica. Veremos después si esto se cumple jurisprudencialmente. Pero la Ley General del Ambiente establece que en caso, o sea, yo voy a un juzgado y digo, mire, hay una empresa nueva ahí en el camino a La Boca que se instaló, que su producción, en su producción genera desechos que contaminan el río. Tengo muchas certezas de que así es. Acá te presento un informe de un tipo que dice que sí. Bueno, hasta en caso de duda científica, la respuesta que el derecho da a eso es prevenir, inhibir la conducta, prevenir el daño. Esto que vamos a ver ahora, que incorpora el Código Civil y Comercial, ya existía en el sistema jurídico argentino a través de estas disposiciones. Entonces, acá viene la parte triste y desalentadora, pero no importa, lo voy a decir igual. Para entender un poco esta respuesta que el derecho da a través de la función preventiva del daño, hay que entender un poco el contexto en el que aparece. Nosotros hablamos ya mucho en este curso de que el Código Civil y Comercial importa una respuesta a soluciones disvaliosas que daba el sistema de administración de justicia. Ya dijimos un montón de veces que este Código Civil y Comercial le da herramientas al juez para evitar sentencias disvaliosas o evitar soluciones irrazonables, como el caso de Ángela Ledesma, que metió la pata en la... Siempre pongo el mismo ejemplo porque es el que vimos juntos, pero hay 2 millones de casos. Desalojar a un tipo que desde que tiene 6 años vive en una casa que le puso todos los ladrillos uno arriba del otro porque no tiene título de propiedad. Sentencias injustas, de donde se las mire, pero técnicamente correctas. Porque el fallo que dicta la Cámara en Ledesma con Metrovías es correcto. Hay un eximente de responsabilidad clarito que
corta el nexo de causalidad y hace que la empresa no responda. Bueno, entonces, en cuanto a la función preventiva específicamente, para entender por qué aparece tan robustecida en el Código Civil, como ahora lo vamos a ver, esta idea de prevenir el daño, actuar antes que el daño ocurra, hay que decir, sinceramente, y haciendo el mea culpa, que estamos ante una crisis del sistema de administración de justicia sin precedentes. Tenemos graves problemas de plazos, tenemos serios problemas de credibilidad, tenemos graves problemas de publicidad. El sistema de administración de justicia, no solo en Río Negro, en Argentina es deficitario. Yo conozco algunas provincias, pero puntualmente puedo hablar de la capital federal, de la Justicia Nacional y de esta provincia, y la verdad es que brindamos un servicio realmente deficitario. ¿Cuánto, ustedes que trabajan en el juzgado, cuánto tarda un juicio ordinario, un juicio de conocimiento? Normalmente. Matías, ¿cuánto tarda un juicio? 4 años. Menos. Entre 2 y 3 años tendría que ser. 4 por lo menos. 4, nuestra sentencia. ¿Y después? Sí, se va a acabar. Solución. Un problema no se resuelve con un juez de primera instancia, ¿eh? Muy rara vez. Va a una cámara, y después una cámara probablemente vaya a un superior. O sea que estamos hablando de que damos una solución en cuánto tiempo. Una barbaridad. Una barbaridad totalmente contradictoria a la tutela judicial efectiva que nuestro país pregonó como bandera de política judicial. La incorporación de la tutela preventiva, de la responsabilidad civil, hay que entenderla también, aparte de este contexto deficitario, del cual aparentemente estamos todos de acuerdo, en esta idea de tutelas procesales diferenciadas. Nosotros lo vimos, yo creo que lo dije hasta el cansancio en clases anteriores, esta idea del cambio del paradigma igualitario. Ya no alcanza más con la idea de que somos todos iguales ante la ley y avanzar a tomar decisiones a partir de esa premisa. Ya nosotros vimos con ejemplos aquí en este curso que ese principio rector de igualdad en términos formales no alcanza para resolver justamente. Por eso el sistema jurídico crea tutelas procesales diferenciadas, que es, bueno, eso que vimos el primer día. El sistema jurídico argentino reconoce ciertos grupos desventajados de la sociedad a los cuales el sistema jurídico les pregona una protección más intensiva. Menores, mujeres, trabajadores, ancianos, discapacitados. Entonces, en ese contexto y habida cuenta de estos datos de la realidad, tenemos que entender por qué el Código Civil incorpora de manera tan fuerte, como ahora lo vamos a ver, la función preventiva del daño. El modo que tenemos de hacer esto ya lo vimos, yo lo puse porque me parecía importante repetirlo, tiene que ver con un rol del juez mucho más activo, un juez comprometido con los casos. Esta idea de esta dicotomía entre garantismo y activismo judicial, ya pareciera que no alcanza más con el juez imparcial que mira como en un partido de tenis la pelotita y la parte que da mejores argumentos gana el juicio. Esta idea de que lo que está en el expediente es la realidad y lo que no está no existe. Estos viejos resabios de derecho procesal argentino que no hicieron más que, de algún modo, o a mi juicio y de muchos autores más, generar soluciones disvaliosas. Modifica el Código Civil en materia de prueba. En el marco de todo este contexto tenemos que entender que el Código Civil incorpora la función preventiva en dos grandes ejes. Positiviza el deber general de no dañar y el otro eje es la acción preventiva, puntualmente dicha. Algo hablamos en una clase anterior, pero el Código Civil y Comercial prevé en su articulado una acción, un nuevo juicio preventivo. Empecemos por la primera idea, positivización del deber general de no dañar. Fíjense, artículo 1710, lo puse 2 veces. Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de A.
evitar un daño no justificado. A partir de ahora nosotros tenemos el deber de evitar un daño no justificado. Esto tiene que ver con esta idea de constitucionalización del derecho privado. La Corte ha reconocido jurisprudencialmente que el deber de no dañar está implícitamente reconocido en la Constitución y por ende positivizado en el sistema jurídico. B. Adoptar, esta palabra es clave, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca el daño. Adoptar, quiere decir esto, actuar. Para evitar que se produzca el daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero será responsable, bueno, tiene derecho a repetir. Y acá hay dos posturas muy marcadas en esta cuestión. Hay quienes sostienen que para que se torne aplicable esta obligación de adoptar las medidas para evitar un daño, tiene que haber una norma expresa que me lo pida en un caso puntual y en esas circunstancias. Es decir, para que se genere la obligación de adoptar la medida que evita el daño, tiene que haber una norma expresa que me diga que en esas circunstancias y en ese caso puntual, yo, por mis características, tengo que adoptar la medida para evitar el daño. Medio trabalengua, pero ahora lo vamos a entender. Y hay otro sector de la doctrina que entiende que no, espere, tiene que haber una norma, no es posible que el derecho tenga una norma expresa que lo habilite o de algún modo le reclame a usted que actúe para evitar el daño. Esa obligación, dice este sector de la doctrina, en lo cual me colo, esa obligación se desprende de los principios generales del derecho y del deber general de no dañar. Esta idea de los principios generales del derecho que vimos del título preliminar, ¿se acuerdan? Buena fe, abuso del derecho, abuso de posición dominante, todos tenemos el deber de ejercer nuestros derechos de buena fe. Entonces, en el marco de esas dos posturas, aparece un buen ejemplo para entenderlo claramente. Hay una persona parada enfrente a las vías de un ferrocarril, justo enfrente suyo, una palanca que sirve para, ¿vieron? Cambiar la dirección de los trenes que transitan. Esa persona advierte que viene uno de acá, uno de allá, y si no activa la palanca, chocan. Entonces ahí tenemos. La pregunta es, conforme el 1710 del Código Civil, ¿tiene obligación de adoptar la medida razonable para evitar el daño? Y yo respondería de esta manera. Si pensamos que la persona que está parada ahí es un operario del tren, aparece esta primer postura. Hay una norma expresa que al tipo le reclama que accione la palanca y salve o evite el daño. Ahí la respuesta estaría clara. Ahora, ¿qué pasa si no es un operario y es alguno de nosotros? Que nada tenemos que ver con el tren. ¿Cómo sabemos que la palanca no está bien puesta? Si somos nosotros. No. El caso, usted tiene que las vías, las ve y advierte por su conocimiento que si no activa, chocan. Entonces, repito, en el caso de que el tipo es un operario, la respuesta es obvia, sí tiene obligación. Ahora, la respuesta no es tan obvia y depende de qué postura adoptemos de esta, si la persona no es un trabajador del tren. Entonces yo pregunto, si es alguno de nosotros, conforme las disposiciones del 1710, ¿tenemos obligación de evitar el daño? Quiero decir con esto, si no lo hacemos, ¿somos responsables en virtud del 1710? Si no lo hacemos, no. Hay una obligación moral. A ver. Aparte podemos salir corriendo diciendo que salvamos nuestra vida. Egoísta, pero... Puede ser una obligación moral, pero no desde el derecho. Desde el derecho podría ser el operario del tren. Desde lo moral como ciudadano. Y bien, ¿y qué pasa si a usted en esa circunstancia, primero que lo ve alguien hacerlo? Lo ve alguien que se va y no activa. Los trenes chocan, se mueren 200 personas y usted ha sido filmada por una cámara que está llena de cámaras del tren que no activó.
pero me refiero- Y uno de los jueces que le toca en su caso es de esta segunda postura que yo le dije acá. Que la obligación de evitar el daño proviene de los principios generales del derecho y del deber de obrar de buena fe. Yo estoy seguro que la condenan, ¿eh? Salgo a buscar ayuda, busco a la Yo te digo que mi vieja a mí también la mía. Claro, bueno. En la vicisitud del pleito usted va a tener que probar que fielmente consideró, pero bueno, el supuesto como es de libro, de algún modo establece en su premisa que usted sabe que si no activa, pero se produce el daño. Sí. ¿Qué pasa si muevo la palanca y se hace pelota? No, creyendo yo que lo que hago es... Usted va a tener que, en ese caso, cuando sea demandado, porque ahí sí va a ser demandado sin duda, va a tener que probar, lo cual es muy difícil, va a tener que probar que actuó de buena fe, queriendo evitar el daño conforme al nuevo Código Civil. Como decía. Ahí estamos en la defensa. Va a depender en cada caso de quién interprete, quién determine la decisión. En esto, y esto es lo interesante, no hay nada dicho. Vamos a tener que ir analizando caso por caso la jurisprudencia qué diga al respecto. Les cuento un caso que hay y leí. Una señora es demandada por los hijos de su expareja porque no le avisaron que el padre de estos chicos agonizaba y se moría. La mujer sabía que este tipo estaba muriendo y no levantó el teléfono a avisar a sus hijos para que lo vengan a despedir, básicamente. Los chicos la demandan a esta mujer y le dicen, mire, usted tenía obligación de avisar y no avisó. Y ahora el daño, el padecimiento psicológico que yo tengo por no haber podido despedir a mi padre, me lo va a pagar usted, porque tenía el deber de avisarme y no me avisó. Eso es un caso real de la jurisprudencia argentina. Y la jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial condenó a esa mujer porque no evitó un daño. ¿Por qué? Porque no había obligación legal de evitar. No hay ninguna norma que le dice a la ex mujer de una persona que tiene que avisar a sus hijos porque su padre se está muriendo. Pero sí entendió la jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial, si se quiere la que establece los estándares más aceptados de jurisprudencia en Argentina, que había una obligación de prevenir ese daño, que surgía de los principios generales de derecho y del deber de obrar de buena fe. ¿Se entiende un poco la distinción? No, entonces tenemos que accionar la palanca. Por eso suena gracioso y hasta exagerado si se quieren, pero este tipo de modificaciones, de legislaciones de fondo, tan importantes para nuestra vida cotidiana, implican muchas veces cambios en la manera de actuar. ¿Sí? Como una persona discapacitada va cruzando la calle, que el auto lo va a embestir Y no decís nada. No decís nada. Vos sos un cómplice, ¿cómo lo te bueno. La cuestión es tan interesante. Escuchen esto. Háganme acordar, por favor, cuando analicemos la acción preventiva, el otro eje de la función preventiva de la reparación civil, que les comente algo, que les comente un caso en relación a esto que plantea no sé quién, lo acaba de decir. Bueno, alguien hizo un comentario, creo que Zuli. y yo quiero volver porque hay un caso paradigmático. Bueno, y la tercer pata del 1710 es, o sea, tenemos el deber de evitar el daño, de actuar para evitarlo en determinadas circunstancias, que están esas dos posturas, y de no agravarlo si ya se produjo. Esto es muy importante también. Tenemos la obligación de no agravar el daño si ya se produjo. Nos vienen a echar, me parece, acá estamos diciendo cosas que no van, ¿no? Y fíjense que eso no solo va para el damnificado, esto es importante, la obligación de no agravar el daño si ya se produjo, no solo está dirigido a quien produce el daño, sino también al damnificado. Y el ejemplo de esto, clarito, es el accidente de tránsito. Cuando lo mueves o cuando viene alguien y por... Sí, o por ejemplo,
yo demando dentro de los rubros indemnizatorios la privación del uso de mi auto. Y digo que lo tuve sin usar 2 años. Bueno, convengamos que usted pudo haberlo arreglado. Tiene rota una rótula. Un taller lo arregla en 3 días, 4, 5 si está muy ocupado. Entonces tendremos en todo caso que verificar si quien sufrió el daño no evitó que se agrave. Bien. Esto es un poco lo que hablamos. El inciso A, de no causar daño, son 3 supuestos del principio del deber de no dañar. Yo dije que estaba constitucionalizado, la Corte así lo había dicho. Las 2 posturas en materia de actuar para evitar el daño. La obligación aparece si hay una norma expresa que así lo dispone. Esta es la postura, si quiere, de gran parte de la doctrina. Y otros que la obligación emerge no de una norma expresa en determinadas circunstancias, sino de estos principios generales del derecho y el deber de no dañar, que fue el criterio que utilizó la Cámara en el caso de la señora que no le avisó a los hijos que su papá se moría. No agravar el daño que se produjo dirigido no solo al responsable, sino también a la propia víctima. Y el otro eje fundamental de la función preventiva de la responsabilidad civil lo trae consigo la mismísima acción procesal preventiva. Es decir, esto ya lo discutimos, no voy a ahondar mucho al respecto, pero el Código de Fondo, el Código Civil y Comercial, incorpora en su articulado una acción. Esto es, el primer análisis que merece esta circunstancia es por qué un Código de Fondo tiene normas procesales. Ustedes bien saben, conforme disposición constitucional, las provincias delegaron a la Nación el dictado de los códigos de fondos, pero se preservaron para sí el dictado de los códigos de forma, código de procedimiento. Una discusión totalmente al pedo, pero bueno, no vale, no. Estoy diciendo malas palabras, no tenía que. Pero que de bien importante porque muchos autores se agarran de esta idea para decir por qué el Código Civil incorporó acciones procesales, era una competencia no delegada. Bueno, la cuestión se zanjó en un fallo de la Corte, Bernabé Correa, si a alguien le interesa lo mira, pero cuando hay interés real en que la unificación de las provincias en una política tan trascendental como esta, el Código de Fondo puede incorporar disposiciones procesales sin violar esa cláusula constitucional. Fíjense ustedes, la acción preventiva está prevista entre el 1711 y 1713 y establece en su artículo primero que la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible, palabra clave, la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución determinante. Dos puntos determinantes. Previsible y factor de atribución. Ahora vamos a ver por qué. Yo ahí les puse una definición muy breve. Es un proceso cuyo objeto principal es prevenir el daño antes que repararlo. Es, de algún modo, el mecanismo que el sistema da para lograr el objetivo que vimos en el eje anterior. Positivizar la idea de prevenir el daño, es decir, poner al derecho antes de que el daño ocurra y no correrlo siempre de atrás. Bueno, este es el modo que el sistema tiene de hacerlo. Crea una acción autónoma preventiva. Con todo este andamiaje que yo les acabo de decir y toda esta discusión constitucional, al Código no le importó, pasó por las 2 cámaras y dijeron que era viable e introdujo en su articulado una acción procesal preventiva. Proceso cuyo objeto principal es evitar el daño antes que repararlo. No es una cautelar, no es una medida cautelar. ¿Por qué no es una medida cautelar? Porque no es accesoria. Todas las medidas cautelares son accesorias de un juicio principal. Esto no tiene accesoriedad de nada, tiene como objeto principal y único prevenir un daño. Y yo no sé si se acuerdan, pero en la clase que hablamos de esto les traje un caso de nuestro juzgado, en el cual tuvimos la suerte de que nos iniciaron una acción preventiva y la dictamos, la llevamos a cabo. Bien. No es una cautelar, el objeto principal del juicio no es accesoria, termina como el proceso. Y permítanme acá hacer una distinción al mandato preventivo. Es una distinción para dar con mayor claridad el concepto. Mandato preventivo es el ejercicio oficioso de las facultades judiciales a fin de evitar la posibilidad de ciertos daños ocurran. Es decir,
descubierta por el magistrado del proceso. Lo que hay que hacer es no confundir la acción preventiva con la facultad que el juez tiene en el marco del proceso de evitar que se produzcan daños. Ejemplo. Juicio de reparación porque mi hija se cayó en una fosa que estaba en el club donde hacía fútbol. Y quiero que me reparen los daños que le produjeron. El juez recibe el caso, abre contestación, demanda, excepciones, prueba, 2 años de proceso, va a hacer una inspección ocular al club o pasa de casualidad y ve que todavía la fosa está. Bueno, tiene, a mi juicio, la obligación, para muchos, la opción de hacer uso del mandato preventivo y pedirle al club que tape el pozo, independientemente del resultado del juicio. Eso es mandato preventivo, la facultad del juez a fines de dictar decisiones a los fines de evitar la posibilidad de que ciertos daños ocurran. Eso es una cosa. A mi juicio, ya les digo, obligación, para muchos opción, y otra cosa muy distinta es la acción preventiva. Es una acción autónoma y específica a los fines de evitar que el daño ocurra. Se requiere una acción o omisión antijurídica. La antijuricidad está dada, obviamente, porque no aparezca una causa de justificación. Esto es propio de nuestro sistema de responsabilidad civil. Y acá aparece la idea de previsibilidad. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque, vamos a poner un ejemplo. Yo inicio una acción preventiva para evitar que la empresa contamine con sus afluentes el Río Negro. Ese es el objeto de mi acción. El cese de la actividad que va a producir el daño. No se produjo, yo voy, le pido al juez que pare, que a través de una acción preventiva evite que se produzca ese daño. Y el juez va a tener que analizar si la acción, u omisión, pero en este caso es acción, es llevar a cabo esta industria, hace previsible la producción del daño. Primera cuestión, discrecionalidad judicial en estos casos para determinar en qué casos es previsible y en qué casos no es previsible que se produzca el daño. Segunda cuestión, y que ayuda mucho, la teoría de la causalidad adecuada. Datos estadísticos que determinado hecho produce determinada consecuencia. Si yo acredito que manejar con 3.5 de alcohol a 190 por una calle en contramano, probablemente o previsiblemente produce daños, bueno, eyecta automáticamente la posibilidad de hacer lugar a la acción preventiva. ¿Se entiende esta idea? Sí. Teoría de la causalidad adecuada para determinar cuándo sí o cuándo no, basado en las reglas de la experiencia. Y el código recepta esta idea que yo les estoy diciendo. Me quedan 10 minutos, pero lo voy a leer. 1727. Hago hincapié en esto porque es importante para ver en qué casos vamos a poder accionar de este modo. Fíjense. 1727. Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas. Entonces, a la hora de analizar la procedencia de la acción preventiva, nosotros, juzgador o partes, para pedirla, vamos a tener que echar mano a la teoría de la causalidad adecuada y verificar cuándo la conducta previsiblemente produce el daño. Comprobada, evita el daño. Difiere del principio de protectorio del derecho ambiental, que yo les comentaba, que ante la duda, ¿qué decía el principio protectorio de la Ley General del Ambiente? Comprobada el hecho y habiendo inclusive duda científica de la producción del daño, se para la actividad. En este caso no es tan abarcativa la predisposición, pero sí es si por el curso normal y ordinario de las cosas A produce B, tengo la obligación de evitar el daño. No requiere factor de atribución. ¿Qué es el factor de atribución? Bueno, es la razón por la cual le imputo a una persona determinada conducta y las consecuencias de ella. ¿Y por qué? No requiere la acción preventiva que yo establezca un factor de atribución. Porque acá no estamos
No nos importa responsabilizar a nadie. ¿Qué nos importa acá? Evitar el daño. ¿Se entiende? Es muy claro. No nos importa el factor de atribución en esta acción, a diferencia de una acción ordinaria por daños y perjuicios en la cual tenemos que establecer los 4 presupuestos de la responsabilidad, porque acá no nos importa el responsable. Lo único que nos importa es prevenir el daño. Entonces no tengo que acreditar culpa o dolo de nadie. No tengo que acreditar que la empresa que está constituida camino a la boca tira fluentes al río de manera culposa o dolosa. No, mire, ellos saben que haciendo eso contaminan. No, ni siquiera lo tengo que probar. Ni siquiera lo tengo que probar. No importa quién es el culpable, sino es prevenir el daño. Yo importa en la función resarcitoria, no en la preventiva. Además, otra cosa, probar la culpa o dolo antes de que el daño ocurra es dificilísimo. Probar que yo obré con culpa o dolo y por esa razón provoqué un daño es difícil si todavía no lo provoqué. Sin perjuicio que se demande luego al responsable. Este es el ejemplo típico del dependiente. Yo sé que si ese tipo que está con la topadora sigue avanzando y pasa por arriba las cuevas históricas que están camino a la baliza, va a producir un daño al patrimonio histórico nacional. La acción preventiva yo se la voy a meter a él o a la empresa que esté llevando a cabo el edificio que va a hacer ahí. Obviamente que la demanda por responsabilidad civil, función resarcitoria de la responsabilidad, se la voy a iniciar al dueño del proyecto. ¿Se entiende la distinción? Bien. ¿Quiénes están legitimados para interponer la acción? ¿Quiénes pueden interponer la acción preventiva? Quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Otro problema de interpretación. ¿Quién es razonablemente legitimado para interponer el daño? Bueno, toda una discusión. Hay una especie de sintonía en la doctrina y en la jurisprudencia que se echa a mano al artículo 43 de la Constitución Nacional para determinar quiénes legitimados. Ustedes saben que el artículo 43 estoy reapurado. Se me nota y yo me doy cuenta, pero es porque Alejandro y Carolina me están mirando como diciendo si no terminás se pudre el tuco. Sí. Pero lo voy a decir igual. Están legitimados para accionar todos los que están mencionados en el 43 de la Constitución Nacional. Y como ustedes bien saben, el artículo 43 de la Constitución Nacional prevé el amparo. Fíjense, podrán interponer esta acción contra quien de forma a competencia del usuario y del consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines. Esto le abre la puerta a legitimar, a mí me parece lo más importante, le da legitimación para accionar preventivamente a las asociaciones que propenden a fines del patrimonio cultural, del medio ambiente. Que puse ahí, tarea de las partes y del juez acreditar y probar el interés razonable, ¿no? Acá vamos a tener que ser ingeniosos a la hora de pedir y de acreditar por qué yo tengo interés razonable de que el daño no se produzca. 1713. Seguimos hablando de acción preventiva. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte de oficio en forma definitiva, provisoria, la obligación de hacer o no hacer, de dar, hacer o no hacer, según corresponda. Básicamente lo que se desprende de este artículo es que hay amplias facultades judiciales para resolver la acción preventiva. Fíjense, a pedido de parte o de oficio, y con esto termino, esto rompe el molde del principio de congruencia. Ustedes saben que acá, Marcela nos lo dijo en una clase, a nosotros lo que más nos importa es la congruencia. Si la parte no pidió, yo no puedo hacer, lugar de juzgador. Si la parte no me pide, yo no hago. Bueno, esa lógica, a mi juicio vetusta y perjudicial para el sistema de administración de justicia, está plasmada acá. A pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, disponer medidas para evitar el daño. ¿Qué quiere decir esto? Si el abogado de la parte actora ¿viste? No fue lo lúcidamente necesario de pedir las medidas que realmente se necesitan para que el daño no se produzca, el juez, si lo advierte, lo puede hacer de oficio.
Cuando el daño no ocurrió, la acción preventiva, cuando el daño todavía no ocurrió, la acción preventiva es auténtica, dice la doctrina de cese de la actividad, tiene el objeto de evitar el daño y que la sentencia definitiva sea de no hacer, es decir, no lleves a cabo la actividad que va a producir razonablemente un daño. Y esta es la pregunta que quería hacerles. ¿Se acuerdan del deber general de no dañar 1710? Con esto termino, lo prometo. Todos tenemos la obligación de evitar un daño. Esa obligación emerge de los principios generales del derecho o del deber de obrar de buena fe o del deber general de no dañar. Y yo pregunto, ¿el juez está comprendido en aquellos sujetos que tienen el deber de no dañar? Obvio que sí. ¿Por qué va a estar excluido? Ya bastante excluido estamos de no pagar ganancias. Obvio. Está recontra incluido en esa lista y por esa razón tiene la obligación de disponer de oficio estas medidas. ¿Me explico? Es medio rebuscado el razonamiento, pero es este. Si todos tenemos la obligación que emerge de los principios generales de derecho de evitar el daño, fíjense, de actuar para evitar el daño, el juez es el primero que la tiene. Pero es rebuscado para nosotros, para el ciudadano no. Para claro, obvio. Entonces, cierro con esto. Creo humildemente haber demostrado de que hay herramientas en el nuevo Código Civil y Comercial que nos dan la posibilidad de ser un poco más eficientes en el servicio que prestamos. Nada más, ahí puse muchas gracias, ese es mi correo por si tienen ganas de... Vamos a pedir un minuto, les va a llevar la encuesta. Dale. Y como dije que la verdad que era un logro que